Bien, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer en definitiva es completar esta revisión, retroalimentación de los ejercicios que aparecían en la prueba formativa, puesto que son ejercicios, digamos que, donde ponemos en práctica y a juicio todo lo que hemos ido estudiando esta semana, ¿ok? Así que eh, yo sugeriría que para la actividad eh, sumativa, lo que ustedes tienen que hacer es principalmente estudiar, bueno, evidentemente los contenidos y luego hacer los ejercicios de nuevo de esta prueba. Yo creo que es lo mejor. Acá me voy a centrar en esta prueba para hacer la prueba de la sumativa. ¿Okay? Entonces deberíamos comenzar con el ejercicio 11. A ver qué. Bueno, dice la tabla siguiente, muestra los valores aproximados de la distribución en quintiles. O sea, tomados de a un 20% cada uno. ¿Cierto? Como son 5 separaciones posicionadas en torno a 4 valores, K1, K2, K3 y K4. Del ingreso familiar per cápita en Chile, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bien, el primer quintil, acá lo simbolizo con una letra K. El primer quintil recibe menos de 71.000 pesos, ingreso mínimo. O sea, el 20% de la gente que recibe remuneraciones recibe menos que eso. Luego el 40%, 60% y 80%, ¿no? Ahí están los posicionamientos. Entonces, dice, ¿cuál de estas aseveraciones son verdaderas? O verdadera, verdadera, en singular, por evidente, si una sola es verdad. Luego, la A dice lo siguiente, el 60% tiene ingreso mayor a 71.000. Y eso es falso porque sobre 71.000 estamos hablando del 80%, si cada uno separa el 20%, no el 40%. Así que eso es falso. B, el 20% tiene un ingreso entre 118 y 333. El 20% no es cierto, porque aquí vamos a hablar de que hay un 40%, ¿verdad? 20 y 40%. C, el 20% tiene un ingreso mayor a 182.000. No, mayor a 182.000 vamos a tener que, va a estar K4 y luego el valor máximo, ¿no? Por así decirlo, así que no es cierto. D, dice el 40% tiene ingreso no mayor a 71.000. No, no puede ser el 40%. Antes de 71.000 solo hay un 20%. Por lo tanto, el descarte nos lleva a que la única verdadera es la alternativa E, donde dice el 60% tiene un ingreso a lo menos de 118.000. Como mínimo 118.000. Acá estamos hablando de, perdón, de ese 40%. Perdón, estoy diciendo 118.000. Estoy diciendo tonteras, a ver. Como mínimo, eso, un 60% hay que pensar en una idea de como mínimo. 60%, si yo estoy hablando así, ¿no? Digo K1, K2, K3, K4 y K5. Hasta aquí, esto no corre. Bien, aquí tengo un 20%. Luego acá voy a tener 40%. Acá voy a tener 60%. ¿Sí? Luego acá 80%. Y en su totalidad el 100%. Entonces, el 60% tiene un ingreso a lo menos de 118.000. Casos aquí. De aquí para allá estamos hablando de un 60%, ¿verdad? Porque si bien esto refleja el 40% desde el comienzo, ¿verdad? Entonces de aquí en adelante vamos a estar hablando en torno a un 60%, así que la única verdadera es aquella. Perfecto. La pregunta 12, si ustedes la miran ahí, dice, el ingreso de Felipe está ubicado entre el segundo y el tercer decil. Bien. Deciles. Entonces, acuérdense que los deciles están acumulando de a 10%, ¿verdad? De 4 y etc. Bien. Entonces el ingreso de Felipe está ubicado entre el segundo y el tercer decil. Aquí está el ingreso de Felipe. Bien.
entre un 20 y un 30%. Bueno, con eso, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son respecto al ingreso en relación a la población? Esos son verdaderas. Bien. Bueno, el primero dice, es inferior al 25%. Bueno, 25% digamos que podría estar posicionado en la mitad de los datos que hayan aquí, pero podemos asegurar que el sueldo, este ingreso de Felipe está mayor o menor a 25%. No podríamos. Así que la primera, no lo podemos asegurar. Bien. Lo segundo dice, ¿es superior a 20% al 20%? Bueno, eso sí, pues, porque el 20% está aquí, va a ser superior. Pero no es la única condición, es menor al 30%, ¿verdad? Así que la segunda sí. Porque si es superior al 20%, entonces sí. Luego 3 es superior al 22%, nuevamente no podríamos asegurar. Solo sabemos que está en ese rango, pero no podemos asegurar que sea mayor al 22%. Así que nada, solo dos, alternativa B. ¿Ok? Bien, entonces en esta tabla dice, se muestra la distribución de las estaturas de una muestra de alumnos en un colegio. Bien. Entonces aquí está la estatura en torno a su rango de valores. Igual me quedo montado ahí. Bueno, dice, ¿bajo qué estatura se estima que se encuentra el 25% de los alumnos? ¿Bajo qué estatura se estima que se encuentra el 25% de los alumnos? O sea, nos están hablando del percentil 25. Entonces lo más probable es que tengamos que acumular datos acá. Vamos a acumular. Ya, entonces los datos acumulados van a ser eso, ¿no? 5, 20, 25, 30, 55, 10, 65 más 3, 68 datos en total, ¿no? Datos en total. Bueno, el percentil 25, lo que tenemos que calcular es, bueno, n por p partido 100. O sea, 68 por 25 partido 100. Bueno, aquí podemos afortunadamente simplificar. Y 68 entre 4 son 17, ¿no? ¿Sí? En 60 son 15 y en 8 son 2. 15 y 2, 17. Ya, entonces, ¿por dónde estoy? En torno a qué valor o a qué intervalo estoy sobrepasando los 17 valores, ¿no? Entonces aquí acumulo 5 y en el segundo intervalo ya acumulé 25, así que aquí me tengo que posicionar. Aquí. ¿Cierto? Sí, entonces para calcular el percentil 25, vamos a decir, como siempre, límite inferior, 150 más la amplitud del intervalo que es 10 por este valor, por el valor encontrado, 17 menos frecuencia acumulada anterior al 25, que es la frecuencia acumulada actual, anterior es 5, y dividida por frecuencia absoluta actual, partido 20. Eso dice la fórmula, ¿cierto? Nos sugiere la fórmula. O sea, bueno, aquí podemos simplificar, partido 2. Y eso va a ser, bueno, 17 menos 5 es 12, 12 medios, que es 6. Y ese 6 va a ser, en definitiva, ya lo simplifiqué el día, así que no tengo que multiplicar nada. 150 más 6, o sea, 156 centímetros describe el valor máximo en torno al percentil 25. Y ese 156 está en la alternativa C. Bien, esta era la pregunta. Ejercicio número 13. Ok. Bien, ahora la 14 dice, ¿cuál es la media aritmética de la edad de un grupo de niños? Según esta información, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dicen marca de clase, que es lo que se necesita para calcular una media cuando los datos están agrupados en intervalos. Entonces, calculemos que aquí, bueno, iba a ir 2, 6 y hasta el 10, y aquí es 14, ¿no? Promedio entre los límites del intervalo.
Frecuencia que no la tengo, pero acumulo 7, es obvio que tengo 7 ahí, pues yo no acumulo más que eso. Bueno, aquí tengo 7 y 6, eso acumula 13, ¿verdad? Y si, bueno, aquí no tengo ningún dato, pero sé que finalmente se acumularon 30. 30 en conjunto estos 5 finales, por lo tanto aquí tienen que haber 25. 25 y 5 dan los 30. Perfecto, y si aquí acumulé 25 y ya tenía 13 es porque aquí tengo 12. Solo es cuestión lógica y de restar, nada más que eso. ¿Ok? Entonces cuando yo quiero calcular ese promedio, voy a decir, bueno, marca de clase por frecuencia, 2 por 7, más 6 por 6, más 10 por 12, más 14 por 5, y todo eso dividido en el total de los datos, que son 30. O sea, 14, 36 más 120 más 14 por 5 son 70. 5 por 10, 50. 5 por 4, 20. Sumo eso, 70. Ok, entonces bueno, aquí nos da 40, 50 y 120 son 170. Me parece que eso da 240 partido 30. Cancelo los 0 y 3 24, que suerte, da 8. Bien, el promedio de eso es 8 y la alternativa correcta es la A. Ahí estaba el 8. Bien, esas son más rapiditas. En la pregunta 15 nos dice: en el siguiente gráfico se representó la cantidad de árboles que hay en una parcela. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los datos del gráfico es verdadera? Bueno, yo inmediatamente escribí la tabla, ¿no? A partir del gráfico, uno dice que la tabla va a estar más o menos distribuyendo estos valores. Los árboles son álamos, peumos, pinos, robles y otros. Son 28 en total, si es que no conté mal. 7, 8, 20, 28. Ok. Entonces, ¿cuál es verdad? Y eso es sencillo, ¿no? Dice, ¿en total hay 5 árboles en la parcela? No. Entonces, claro, el peumo es el árbol que más hay en la parcela. Me parece que peumo no. Peumo hay 5 y los que más hay son pinos. Así que falso. C, hay 11 pinos más que robles. Pinos son 12 y robles son 1. ¿Hay 11 más? Sí, ahí está la alternativa correcta, la C. Y por descarte entonces es la correcta y no olvidamos el resto. A pesar de que decía, hay 10 árboles de otro tipo en la parcela. Falso, porque sabíamos que habían 8. ¿Hay más robles que álamos? No, hay un roble y hay 2 álamos, así que eso es falso. La alternativa C entonces va a ser la correcta. La 16 inmediatamente nos dice lo siguiente: si se conoce el valor del primer cuartil de un conjunto de datos, esto significa que, bueno, el percentil 25, ¿qué indica el percentil 25? El percentil 25 agrupa el 25% de los datos más menores, ¿no? Entonces, significa que se sabe que, entonces, ¿qué es lo verdadero en realidad? A, ¿se sabe entonces la moda de los datos? No, de ninguna manera, no tengo cómo. B, la mediana de los datos, tampoco, de ninguna manera, a menos que supiera el percentil 50, ¿verdad? Ahí ya sé que eso hay que ver entre mediana. C, el valor bajo el cual se encuentra el 25% de los datos. Y eso evidentemente es lo correcto. Es la descripción, o sea, la definición del percentil 25. O del cuartil 1. El primer cuartil. Así que eso es. Luego la D dice, ¿el valor bajo el cual se encuentra el 50% de los datos? No. ¿O el cual se encuentra el 75% de los datos? Tampoco. No hay nada más que hacer ahí. 17. Vamos a anotar esa tabla. Ok, en esta pregunta, en la 17, nos dicen lo siguiente. En la siguiente tabla se muestran los puntajes obtenidos por los estudiantes de cuarto medio en un ensayo de PSU matemática realizado en el colegio. Bien, entonces aquí están catalogados. Anotamos siempre la acumulación de datos. Dice, ¿cuántos puntos como máximo obtuvieron el 60% de los estudiantes con puntaje más bajo? ¿Sí? ¿Cuántos puntos como máximo obtuvieron el 60% de los estudiantes con puntaje más bajo? O sea, que de los datos
digamos, ponte tú de 0 a 100%, el 60% de los datos limita en la máxima a los datos o los valores de la tabla que están más bajo, ¿verdad? Y eso no es otra cosa que el percentil 60, para el cual calculamos n por p partido 100, o sea, 80, porque sabíamos que eran 80 datos, por 60 el percentil que quiero calcular dividido en 100. Bueno, simplifico estos 0, 6 por 8, 48. Entonces vamos a buscar en qué momento estamos pasando por los 48 datos. Bien, aquí estoy acumulando 7, 18, 46. Casi. Estuve cerca. Pero no estoy a 2 del 48, así que no puede ser este intervalo, sino que es el siguiente. Este es el intervalo. Bien. O sea que el percentil 60 va a ser, bueno, límite inferior, 650 más amplitud, que es 100, por. Y aquí dentro ponemos, bueno, lo que calculamos, ¿no? NP partido 100, que es 48, menos la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo, que es 46. ¿Sí? Esa resta siempre va a dar algo positivo. Siempre. Y abajo partido por... por frecuencia absoluta actual del intervalo en cuestión. La frecuencia es 25. Bien. Cosa que, si ustedes se dan cuenta, eso lo podemos simplificar al tiro ahí, entre 4. Y nos va a dar 48 menos 46, que es 2. Por 4 es 8, o sea, más 650. Eso va a ser, si no me equivoqué, son 658 puntos. Y eso está exactamente en la alternativa C. ¿Qué les parece? Ahí tenemos un ejemplo, un ejercicio típico de cálculo de percentil. Bien, estamos casi en la parte final ya. Pregunta 18 dice, ¿cuáles son los valores de A, B, C y D en la tabla respectivamente? ¿Ok? Bien, a ver si coloreamos un poco. A ver, tenemos los datos, tenemos las frecuencias y frecuencia acumulada. O sea, tengo 9, acumulo 9, más 3 en el segundo, para el segundo dato, acumulo 12. Luego aquí más 9, evidentemente 21, más 6, eso me da 27. No, eso no era un 9. Eso no era un 9. ¿Qué es lo que era? Un A. Pero, mira, no, a ver. Esto era A. Y yo lo confundí con un 9 sin querer. Y sin decir que en realidad sí era 9. Lo confundí con 9, pero era 9 porque si tengo 12, ¿qué valor le sumo para que me dé 21? El 9. O sea, ya A y B son 9 y 27 inmediatamente. Bien. Hay dos alternativas que empiezan con 9 y 27. Por lo tanto, necesitamos sacar las frecuencias relativas, que no son otra cosa que las frecuencias dividido por el total. ¿Sí? Por ejemplo, 9 dividido 30 da 0,3. ¿Sí? 3 dividido 30 da C. Ahora, si uno no se acuerda de esa división, yo sé que estas frecuencias relativas siempre suman 1. La suma de todo eso tiene que ser 1. Tengo 0,3, 0,3, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, o sea, esto es 0,1. Que coincide con ser 3 dividido en 30. Bien, 0,1. O sea, tengo los valores 9, 27, 0,1 para la alternativa correcta. Y D, bueno, F mayúscula relativa, o sea, voy acumulando datos. ¿Sí? D va a ser no otro que 0,3 porque aquí ya acumulo lo que tengo inicialmente nomás, 0,3. Más 0,1, 0,4, 0,4 y 0,3, 0,7, 0,3 y 0,9, 0,9, 0,3, 0,7 y 0,2, 0,9, 0,9 y 0,1, 1. Y ahí tengo todos los valores de finalmente, que era 0,3.
Y eso está en la alternativa B. Alternativa B. Súper bien. Vamos ahora a la penúltima, pregunta 19. La pregunta 19 dice, en la tabla se registró el tiempo en minutos que un grupo de estudiantes demoraron en terminar una carrera de atletismo. ¿Sí? Tiempo. Entonces aquí tenemos tiempo y frecuencia, ¿verdad? Entonces el tiempo está entre 8 y 10, entre 10 y 12, entre 12 y 14, entre 14 y 16 y entre 16 y 18. Y las frecuencias son 5, 9, 16. Aquí tenemos la mayor tendencia, 7 y 3. Son minutos esto, ¿no? Tiempo en minutos. Bien. Entonces dice, ¿qué porcentaje de estudiantes tardaron menos de 14 minutos? O sea, 14 cuando máximo 14 minutos. Estamos hablando en realidad a lo más en este intervalo, ¿no? Máximo 14. O sea, estamos hablando de esto. ¿Está bien o no? Bueno, y aquí en acumulación tengo 5, 14. Eso suma 20, 30, 37. Y más los 3 son 40 en total, ¿no? Ya, pero esto, ¿cuánto suma? 16 y 9 suma 25, más 5 suma 30, o sea, 30 de 40. Y eso es un 75%, ¿no? 30 de 40, un 75%, no hay mucho cálculo que hacer. Eso está en la alternativa E. Será un ejercicio bastante sencillo de tabla de valores. Bien. Y vamos a la pregunta 20 y final, que nos habla de número de hermanos y la frecuencia, y siempre notamos la acumulación. Decía, en el gráfico se representó la cantidad de hermanos que tienen los estudiantes de un curso. Bien. De acuerdo con esta información, ¿cuántos estudiantes conforman el curso? Entonces, bueno, hay estudiantes que tienen 0, 1, 2, 3 o 4 hermanos. Y las frecuencias son 6, 15, 13, 3 y 1, que acumulan 6, 21. Eso suma 34. Y eso suma 37 y 38. ¿Quién es ese 38? El total de los datos. Alternativa D. Y con eso entonces hemos terminado la revisión completa de la prueba formativa. Una prueba no fácil, no fácil, para nada. Tenía hartos ejercicios de aplicación. Primero son puras aplicaciones en diferentes contextos. Una de las claves, sí, es reconocer los elementos presentes, ¿no? Y evidentemente leer bien. Hay que leer muy bien. ¿Qué significa, por ejemplo, el percentil 37, por decir algo, ¿no? ¿Qué significa el percentil 37? Entonces, aquí es súper importante el lenguaje, comprender, ¿sí? Leer de manera comprensiva lo que nos están preguntando, ¿bien? Entonces, como yo ya les comentaba, la sugerencia es estudiar de esta actividad. Lo que sí les voy a pedir es que me reporten cómo les fue, ¿sí? Por eso yo les puse al final de la prueba una tablita para que ustedes pusieran su alternativa. Entonces, revisen sus respuestas, revisen lo que nosotros hicimos ahora en estas dos clases y repórtenme en el foro, ¿sí? Yo voy a habilitar un foro ahora a continuación de esta actividad, actividad del martes 12 de mayo, para que ustedes me digan cuántas buenas y cuáles estuvieron malas, porque en realidad me interesa, eso me interesa más que cualquier cosa, saber cuáles estuvieron malas, bien, en cuáles tuvieron mayor problema. ¿De acuerdo? Así es que, bien, esto
resultó. La segunda parte de la prueba me parece que era mucho más rápida que la primera. La primera parte estaba densa y lenta. Estuvo potente esa corrección. ¿Ok? Entonces yo, para terminar, le insisto con una idea, ¿no? La prueba formativa tiene por objetivo ver cómo estamos, ¿sí? Saber cómo estamos, si es que fuera la prueba pronto. ¿De acuerdo? ¿Cómo estaríamos para la prueba? Bien, entonces evidentemente que vamos a estudiar de ahí. El formato de la prueba va a ser, no sé si similar, pudiera ser que les pidiera algo más de desarrollo, que hagan los cálculos. Eso podría ser. Pero bueno, ahí yo les voy a dar las indicaciones más cercano a la fecha, que todavía, entiendo que todavía no está claro aún. Así es que eso por ahora. Bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Denle otra vueltecita si les cuesta algo. Y escríbanme, por supuesto, escríbanme si tienen alguna otra duda. ¿De acuerdo? Vale, con eso, casi media hora de clase, yo creo que es suficiente. Con eso vamos a terminar. Bien, y los espero en el foro, ¿eh? Espero ahí una interacción para saber cómo les fue. Eso es súper importante. Bien, bueno, que estén muy bien. Nos vemos y nos comunicamos cualquier cosa, ¿ok? Adiós.